Buenos días, bienvenidos a la casa de Dios una vez más en esta mañana. Vamos a ir a Dios en oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta mañana. Oremos. Señor Dios, gracias te damos, Padre Celestial, una vez más por la oportunidad, Dios, que nos das de poder estar en este lugar, Señor. Un lugar, Señor, donde podemos hablar de tu palabra, un lugar donde podemos aprender de ella, Señor, y donde podemos alimentarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el invitado de honor en esta mañana, hoy, mañana y siempre, Señor, y que todo lo que se haga, Señor, sea con el propósito de glorificarte, adorarte, Señor, y de que nosotros podamos ser también instruidos en ella, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a terminar el estudio que empezamos hace algunos meses, ¿se acuerdan, verdad? Yo creo que todos se acuerdan cuál fue el estudio que empezamos. En marzo. Yo sé que tienen buena memoria y yo sé que se acuerdan, y les voy a preguntar a cada uno de ustedes a ver cuál era el título. ¿Verdad? No se crean, ¿verdad? Porque pues ya se pusieron nerviosos, pero recuerdan que estuvimos estudiando de este rey, ¿verdad? Del rey Manasés. Ahora sí, ¿verdad? Ya se acordaron. ¿Quién fue él? Todo lo que él hizo, ¿verdad? Y todo lo malo que él hizo. Y todo lo, ¿verdad? Como él, ¿verdad? Le decía que este nombre de Manasés significa el que hace olvidar. Este hombre hizo olvidar, hizo que se desviara el pueblo de Dios y hiciera cosas que no le agradaban a Dios, como por ejemplo adorar ídolos, consultar a los brujos, a los adivinos, a los espiritistas, buscar como dicen, las estrellas, en el sol, todo lo que usted se puede imaginar y todo lo que podemos ver hoy en día en el mundo, hermanos, es lo que ellos hacían. Y no es nada, ¿verdad?, que como dijéramos que nos pueda sorprender hoy en día, pues se está mirando, se mira y se seguirá viendo, ¿verdad?, hasta el tiempo que venga nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos, ¿verdad?, ahí y para terminar, ¿verdad?, estuvimos en el libro de Reyes, busquemos, ¿verdad, hermanos? Segunda de Reyes, el capítulo 21. El capítulo 21 y del versículo 10 al 16, ¿verdad? Cuando yo lo encuentre, digan amén, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: habló pues Jehová por medio de sus siervos a los profetas, diciendo: por cuanto, dice, Manasés, rey de Judá, dice, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal, dice, que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también, dice, ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, dice. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová, dice, el Dios de Israel, he aquí, dice, yo traigo mal sobre Jerusalén y Judá, dice, que al que lo oyere, dice, le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén, dice, él, dice, cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré, dice, a Jerusalén como se limpia, dice, un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé, dice, el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán, dice, para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto, dice, han hecho lo malo ante los ojos y me han provocado, dice, a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. El 16 dice: fuera de esto, dice, derramó, dice, Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, como yo les dije anteriormente, ¿verdad?, como les había comentado, este rey hizo todo lo malo delante de Jehová y lo que miro, ¿verdad?, de que se llevó a su pueblo, ¿verdad?, este líder, y les comentaba, ¿verdad?, y recuerdo, ¿verdad?, que terminamos con esos versículos donde les decía que si un líder es capaz de desviar a su pueblo, a su gente, sí, hermanos, un líder es capaz y puede desviar a su gente, ¿verdad? Como lo hizo él desvió al pueblo de Dios. Él lo hizo, hermanos, y por eso es muy importante, ¿verdad?, estudiar la palabra de Dios. Y como dice el versículo 10, dice:
Habló pues Jehová, dice, por medio de sus siervos los profetas, diciendo. Dios, hermanos, le habló. Dios mandó, ¿verdad?, a estos hombres para que les llamara la atención. Pero, como vamos a ver, ¿verdad?, ni aún así ellos hicieron caso, ni aún así ellos obedecieron la palabra de Dios. Y como vemos, ¿verdad?, que dice que así, ¿verdad?, podemos ver, hermanos, que se lee la sentencia contra Judá en estos versículos y Jerusalén. Dice, los profetas, hermanos, eran enviados en primer lugar para enseñarles el conocimiento de Dios y traerles a la memoria los deberes que tenían con Él. Hermanos, Dios no nos castiga sin antes avisarnos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hermanos, Dios no le va a traer a usted un castigo sin antes que le diga, ¿verdad? Oye, si no te alineas, te va a pasar esto, ¿verdad? Dios, hermanos, Dios nos avisa. Y hoy en día, hermanos, Dios nos avisa a través de su palabra lo que está por venir, lo que va a venir, si este mundo no se vuelve y se arrepiente, ¿verdad?, de lo malo que está haciendo, de todas las cosas que no le están agradando a Dios. Dios, hermanos, envió a sus profetas. Dios envió a esta gente para que les trajeran a conocimiento, ¿verdad?, lo que Dios iba a hacer si no se volvían a Él, y les trayera a la memoria todo lo que Dios había hecho, ¿verdad?, con sus padres, con sus antepasados, de dónde ellos habían salido. Recuerden todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, dice, en la vida de nuestros antepasados. Hermanos, Dios no quería hacer antes algo sin avisarles. Por eso Él dice que mandaba a estos profetas, a estos hombres, para que le trajeran a memoria, hermanos, todas las cosas que había hecho. Hermanos, y si no tenían éxito con esto, dice, el segundo era, dice, cometido era reprenderles por sus pecados, dice, a fin de que se arrepintieran. Dios, hermanos, también nos reprende, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de las predicaciones. A veces podemos estar aquí, ¿verdad?, pero a veces el pastor puede predicar un mensaje, ¿verdad?, y nos llega y dice, wow, está hablando de mí, me está reprendiendo. Hermanos, Dios nos reprende. Dios, como dice, nos trae a la memoria o nos, ¿verdad?, nos dice, mira, estás mal en esto, necesitas arrepentirte, necesitas alinearte. Dios nos reprende, hermano, a través de los profetas hoy en día, a través de los pastores y a través de la Biblia, hermano. Si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta de cómo Dios nos llama la atención, ¿verdad?, de cómo Dios quiere de que vivamos una vida de que le agrade a Él. De lo contrario, hermanos, nos va a castigar, como pasó con este hombre, ¿verdad?, con este líder. Dios no va a castigar. Dios no hace, como dice, antes nos avisa. Si no hacemos caso, Él nos va a castigar, hermano. Si tampoco, hermano, esto consigue, dice la palabra, si no consigue que los pecadores si no consiguen, ¿verdad?, de que estos se vuelvan, dice, sino que al contrario, que los pecadores, ¿verdad?, se endurecían, dice, la siguiente comisión era anunciarles los juicios de Dios. Hermanos, si sabemos, ¿verdad?, de toda persona que no se arrepiente, toda persona que no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, lo espera un juicio, ¿verdad? Desgraciadamente así es. Dios nos avisa, Dios, como dice, nos da todo para que podamos, ya nos dio todo, ¿verdad?, a Cristo, para que podamos ser salvos. Y si la gente insiste en seguirlo rechazando, insiste en no hacer caso al llamado de Dios, hermanos, dice que lo espera, ¿verdad?, simplemente un juicio. Dios trabajaba con este pueblo, Dios les avisaba a través de los profetas, pero pues ni aún así, ¿verdad? Y como eso no pasaba, ¿verdad?, pues dice que les iba a traer un juicio, dice, para que al menos, ¿verdad, hermanos? A ver si así, ¿verdad? Dice, al menos, dice, el terror, el castigo, despertara el arrepentimiento, dice, de los que se habían mostrado insensibles a las llamadas del amor de Dios. ¿Verdad? Muchas veces, ¿verdad?, le podemos decir a las personas, mira, si no te arrepientes, sabes que vas a ir al infierno, un lugar terrible, un lugar donde vas a vivir toda la eternidad. Hermanos, a lo mejor le podemos despertar, ¿verdad?, como que dice pues la verdad no quiero ir para allá, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues creer en el Señor Jesucristo. Podemos, ¿verdad? A veces se oye un poco, ¿verdad?, feo decirle, no, pues si no te arrepientes, ¿verdad?, vas a ir al infierno. Y decir, pues ¿cómo? Me estás mandando al infierno antes de tiempo. Hermanos, a veces tenemos que ser un poquito duro con personas que no quieren, ¿verdad?, o no quieren arrepentirse, no quieren escuchar. Tenemos a veces que decirle como dice, ser poquito fuerte para ver si así entienden. Dios, hermano, estaba
hablando con su pueblo de esta misma manera. Si no se arrepienten, si no se vuelven de sus caminos, dice, los voy a destruir, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en los versículos. Dice, por cuanto, en el 11 dice, por cuanto dice Manasés, dice, el rey de Judá, dice, se ha hecho estas abominaciones y ha hecho, dice, más mal, dice, que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho, dice, pecar a Judá con sus ídolos. Hermanos, tremendo lo que este hombre había hecho. Se desvió al pueblo y aparte, ¿verdad? Ídolos, ¿verdad? Quitaban la atención, ¿verdad? Estaban quitando lo que realmente, quitando los ojos de Dios y volviéndolo a cosas que realmente Dios aborrecía, ¿verdad? Dios aborrecía. Hermanos, tenemos primero, ¿verdad? Las considerados sobre los que se van a apoyar en el veredicto, ¿verdad? En el 11, ¿verdad? Vemos cómo Manasés, ¿verdad? Lo que le iba a pasar, ¿verdad? Todo lo que él estaba haciendo. Dice que Manasés, ¿verdad? Había hecho, ¿verdad? Hacía estas abominaciones, ¿verdad? Y era algo, ¿verdad? De que pues a Dios no le agrada. Y luego en el 2 dice, por tanto, dice, se ha dicho Jehová, dice, el Dios de Israel, dice, he aquí, dice, yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá. Dice que al que lo oyere, dice, le retiñarán ambos oídos. Hermanos, Dios iba a traer un castigo para su pueblo. Hermanos, Dios va a traer un castigo para este mundo. Creo que todos somos conscientes de eso. Yo creo que toda persona que no es salva, hermano, lo espera un castigo eterno, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Un castigo terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han rechazado los mensajes de Dios, han rechazado a Cristo y sabemos que los espera un castigo, ¿verdad, hermanos? Muy terrible. Pero Dios nos está avisando, Dios les avisaba anteriormente y Dios nos sigue avisando. Y lo bonito de hoy en día, hermanos, es que usted y yo tiene una Biblia y ahí, hermanos, usted encuentra, ahí tiene todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios quien nos habla a través de ella. O sea, decimos, ¿qué más queremos, verdad? Tenemos esa ventaja que no tenían este pueblo de Judá, de Jerusalén en ese tiempo. Pero Dios tenía sus profetas, les avisaba. Como le digo, Él no hace nada sin antes avisarnos. Hermanos, vemos que dice que viene después, dice, de la predicación del castigo que va a imponer Dios, hermanos, por tales crímenes. Dios les dice qué va a hacer con ellos. Dios los va a destruir. Dice, por tanto, dice, ¿verdad? Dice, he aquí, dice que yo, dice, traigo, dice, el mal sobre Jerusalén y sobre Judá, dice, que al que le oyeren, le retiñirán ambos oídos. Esta palabra retiñir, hermanos, dice que es una frase, ¿verdad? Es un anuncio, una metáfora, dice, siempre dice de una gravísima calamidad. Es algo, dice que al que le oyere, le retiñirán los oídos. O sea, es algo terrible. Y para comprobarlo, hermanos, vamos a ir a estos versículos para que vean de qué está hablando Dios. En primera de Samuel 3:11, mire lo que dice primera de Samuel, ¿verdad? 3:11, dice la palabra de Dios. Y Jehová, dice, dijo a Samuel, he aquí, dice, haré yo una cosa en Israel, dice, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Hermano, dice que Dios iba a hacer cumplir, dice que Dios iba a afligir. O sea, ¿por qué? Sabemos, ¿verdad? De que aquí está hablando, ¿verdad? De los hijos de Elí, ¿verdad? De que iban a morir. ¿Por qué? Porque habían hecho lo malo, estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios los iba a matar. Dios los iba, como dice, los iba a quitar. Dice, o sea, como un ejemplo de lo que les iba a pasar. Dice, mira, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Porque por eso dice, y Jehová, dice, dijo a Samuel, he aquí, dice, yo haré, dice, yo voy a hacer cumplir, los voy a afligir, dice. Una cosa, dice, en Israel, dice, a quien lo oyere, dice, le retiñirán ambos oídos. O sea que la gente se iba a asombrar de lo que estaba pasando, ¿verdad? O sea, iban a hablar, o sea, les iba a llegar, pues, ¿por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Si sirven a Dios, pero ¿por qué? O sea, estaban haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Estaban haciendo cosas que no eran aceptables delante de Dios.
Y también, hermanos, en Jeremías, busquemos Jeremías 19:3. Adelante, Jeremías. Jeremías 19:3. Dice la palabra de Dios: dirás pues, dice, oíd palabra de Jehová, dice, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, dice, yo traigo mal sobre este lugar, tal, dice, que a todo aquel que lo oyere le retiñirán los oídos. Hermanos, sabemos lo que Dios iba a hacer. Dios iba a traer, ¿verdad? ¿Qué le iba a hacer al pueblo, verdad? Porque no hacía caso, se lo iban a llevar en cautiverio, iban a pasar tantas cosas, iba a venir destrucción para este pueblo, dice, y todos los que lo oigan van a decir, o sea, le retiñirán los oídos, van a hablar, van a escuchar todo lo que estoy haciendo. O sea, Dios les está diciendo lo que iba a hacer con ellos. Dios los iba a castigar, Dios los iba a afligir, Dios, como dice, les iba a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo delante de él. Dice que Dios iba a hacer lo mismo con este pueblo, con este rey. Dice que cualquiera que lo hicieran va a decir, wow, lo que Dios está haciendo con este pueblo. Hermanos, a veces Dios nos llama la atención de muchas maneras, ¿verdad? Y a veces tiene que trabajar con nosotros de muchas maneras para ver si así entendemos. O a veces podemos ver a tal persona, mira, le está pasando estas cosas, ¿verdad? Y yo ando mal con Dios. O sea, son señales de que pues tengo que ponerme a cuenta con Dios. Dios nos, como dice, nos exhorta, nos anima, nos habla a través de predicaciones, a través de estudios, a que nos pongamos bien con Él, a que caminemos bien con Él. Dios ya le había avisado a este rey, a su pueblo, y ellos seguían en lo mismo. Por eso Dios dice que los iba a traer un castigo, los iba a castigar, hermanos. Dice que el juicio de Jerusalén se hará según la estricta justicia que representa, dice, la plomada por la cual se verifica y certifica, dice, el perpendicular exacta de una pared. Dice, es la justicia que descargó contra Samaria y contra la casa de Acab. Hermanos, en el 12, en el 13 dice, y extenderé sobre Jerusalén, dice, el cordel, ¿verdad? Una cuerda. Dios los iba a medir, hermano. Dios iba a hacer justicia con ellos, ¿verdad? Es lo que significa, ¿verdad? Que Dios iba a traer justicia, dice, y extenderé sobre Jerusalén, dice, el cordel y la plomada de la casa de Acab, ¿verdad? Es una cuerda para medir, ¿verdad? Todos los que de construcción creo que saben, ¿verdad? Que es una plomada, ¿verdad? Es un hilo y un fierro abajo, un plomo, ¿verdad? Y se usa para medir. Hermano, Dios, ¿verdad? Como dice, los estaba midiendo, los estaba mirando que estuvieran bien, pero no estaban bien. Y significaba que iba a traer juicio, más juicio contra ellos, como lo había hecho, dice, con la casa de Acab. Y limpiaré, dice, a Jerusalén, dice, como se limpia un plato, dice, que se friega y se vuelve boca abajo. Y se vuelve, dice, boca abajo, ¿verdad? Estaba estudiando esto y fue impresionante, ¿verdad? Lo que Dios, ¿verdad? Hace, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, friega, ¿verdad? Todos han lavado un plato, ¿verdad? Yo creo que todos han lavado vasijas, a lo mejor unos más que otros, pero yo creo que sí tienen idea, ¿verdad? De lo que es, ¿verdad? Limpiar la cocina y todo. Y esta palabra friega, hermanos, viene del hebreo, que significa, dice, mayab, verbo que significa, dice, limpiar, dice, verbo que significa, dice, aniquilar. Cuando usted lava los trastes, ¿verdad? Usted lo limpia, usted aniquila, usted quita lo que no sirve, ¿verdad? La grasa. Y hay unos platos que dice que son más sucios que otros, como cuando a lo mejor hace quesadilla y el queso se pega, ¿verdad? En el plato, ¿verdad? Como cuando hace las parrilladas, todo eso. O sea, batallan para... Hermano, dice que Dios iba a trabajar con su pueblo de una manera, hermanos. Dice que los iba a limpiar, iba a aniquilar todo lo que no sirve, hermanos. Ese término, hermanos, muchas veces es conectado con la sentencia divina, ¿verdad? Hermanos, Dios va a aniquilar todo lo que no sirve. Dios va a limpiar todo lo que no sirve. Y vamos a ver unos versículos, hermanos, para que
podamos entender mejor de lo que Dios está hablando. Vayamos allá a Génesis, en Génesis capítulo 7, ¿verdad? Génesis capítulo 7 y en el versículo 23, 7:23 dice: así fue, dice, destruido, dice, todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Dice, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, dice, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dios, hermanos, aquí aniquiló, Dios limpió la tierra de todo lo que no servía. Y simplemente vemos las personas que se salvaron y los animales que se salvaron. Dios destruyó a esa generación, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que dice, ¿verdad?, de que todos iban de mal en mal. Y otro versículo, hermanos, para que mire, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, lo que Dios dice, también ahí en Deuteronomio, ahí adelantito de Génesis, bueno, casi adelantito en Deuteronomio 9:14. Dice, déjame, dice, que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, dice, y yo, dice, pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Hermanos, aquí fue, ¿verdad?, cuando Moisés subió al monte Sinaí a buscar por la ley, ¿verdad?, cuando se pasó, ¿verdad?, tiempo con Dios, y cuando él regresó, el pueblo estaba bailando, estaba haciendo fiesta, estaban adorando otro ídolo. Dios se enojó tanto, hermanos, que Dios le dijo, mira, déjame, dice, que los destruya, déjame, dice, que yo los limpie, déjame que yo los aniquile, que yo, dice, te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Dice, bueno, dice Dios, déjame acabar con esta gente que realmente, pues, mira todo lo que están haciendo. Dice, los voy a aniquilar, voy a limpiar la tierra con esto. Y sabemos que Moisés, ¿verdad?, como le dijo, ya luego, si quieren saber, pueden seguir leyendo el capítulo completo, pero a lo que voy es de que Dios, hermanos, aniquila, Dios limpia, ¿verdad?, todo lo que, ¿verdad?, vemos que todo lo que realmente, si Él dice, no, pues esta humanidad está mal, sabemos que Dios la va a aniquilar, pero Él no hace nada sin antes avisarnos. Dios nos avisa, hermano, Dios nos avisa de todo lo que va a pasar, de todo lo que va a hacer. También, hermanos, otro versículo, hermanos, veamos también lo que Dios hace. Vayamos a Isaías, hermanos, Isaías 25:8, adelantito. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, destruirá, dice, a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor, dice, toda lágrima de todos los rostros. Y mira, dice, y quitará, dice, la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos, si Dios le dijo que Él puede salvar su alma, Dios lo hace. Si Dios dijo, hermanos, de que usted tiene vida eterna, Dios lo hace. Pero dice que Él va a limpiar sus lágrimas, Él va a quitar todo eso, ¿verdad? A los cristianos, a los que han creído en Él, Dios, como dice, Dios nos va a dar, dice, nos va a dar esa tranquilidad y nos va a quitar, dice, todo lo que nos hacía mal, ¿verdad? Ya no, cuando esté allá en el cielo, ¿verdad? Porque está hablando, ¿verdad?, del reino, ya no va a tener todas esas necesidades, esos sufrimientos que tiene hoy en día. Dios lo va a quitar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a aniquilar, todo eso, hermanos. Y lo interesante que en la última parte dice, ¿por qué? Dice, porque Jehová lo ha dicho, hermanos. Crea lo que dice la palabra de Dios, Dios lo ha dicho, hermanos. Y hermanos, si vemos todo lo que este pueblo, ¿verdad?, estaba pasando, todo lo que Dios le había dicho, todo lo que le iba a pasar, pero ahora veamos la segunda parte, hermanos, de la misericordia de Dios, de cómo es el amor de Dios es tan grande, hermanos, cuando una persona se arrepiente. Y vayamos ahí, ¿verdad?, a Segunda de Crónicas, en el capítulo 33. Segunda de Crónicas,
aquí está la continuación, hermanos, de lo que pasó, de lo que hizo este rey. Segunda de Crónicas, capítulo 33, en el versículo 10 en adelante dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ahora, Dios, hermanos, habló, dice, mas no escucharon, o sea, no pusieron atención. O sea, no me importa lo que diga Dios, no me importa lo que Dios me esté diciendo, no tengo tiempo. Hoy en día, hermanos, como ayer, ¿verdad? Las personas que fueron a repartir folleto, ¿verdad? Que encontramos, hay personas, hermanos, de que pues agarraban el folleto, lo miraban, ¿verdad? Pero también había personas que simplemente abrían la puerta, lo agarraban, lo rompen y lo tiran a la basura. Hermanos, es algo triste, pero dice que Dios, hermanos, nos está hablando. Dios nos mandó, fuimos a hacer parte del trabajo, ¿verdad? Que Dios quiere que hagamos, llevar el evangelio. Si ellos tiran el folleto, si ellos lo rompen, se van a arreglar con Dios. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ¿verdad? Dice, y habló Jehová, dice, a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Si la gente, hermanos, si usted le da un folleto y no quiere nada, lo rompe, hermanos, Dios se va a arreglar con ellos, porque no están escuchando, están desviando su, como dice, su atención en otras cosas. No les importa lo que Dios quiere hablar con ellos, no les importa, hermanos. Dios va a arreglar con estas personas, como lo hizo con este hombre, dice. Y luego dice en el versículo 11, ¿verdad? En segunda de Crónicas 33, 11 dice, por lo cual, dice, Jehová trajo, dice, contra ellos, dice, los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena, dice, lo llevaron a Babilonia. Lo llevaron a Babilonia. Hermanos, aquí vemos el castigo, ¿verdad? Cómo Dios castigó a este rey. Imagínense usted, hermanos, este rey tenía todo en el palacio. Tenía sirvientes, tenía sus comodidades, comía bien, tenía todo. Tenía poder, pero, hermanos, estaba fuera de la voluntad de Dios. Y aparte de eso, tenía un pueblo que estaba igual siguiendo sus pasos. Estaba haciendo todo lo malo, hermanos. Y luego dice, mas luego dice, ¿verdad? Mas luego dice que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios y humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres. Hermanos, Manasés, hermanos, deshizo con su maldad. Él hizo con, ¿verdad?, todo lo que su padre había hecho, pero con su maldad. Dice que él deshizo todo el bien y todo lo que había hecho su padre, ¿verdad? Sabemos quién fue su padre, rey Ezequías, cómo él, ¿verdad?, hizo las cosas, dice, agradables delante de Dios. Él miró todo lo que su papá hizo, pero todo lo que su padre hizo con su maldad lo deshizo. Pero, hermanos, con su arrepentimiento, ¿verdad?, con su arrepentimiento dice que deshizo el mal que él mismo había hecho. Todo lo malo, hermano, que él había hecho, cuando él se arrepintió, hermanos, quebró, lo deshizo. ¿Por qué, hermanos? Porque, como vamos a ver, fue un arrepentimiento genuino, fue un arrepentimiento verdadero. Dice, es un ejemplo, hermanos, memorable de las riquezas de las misericordias perdonadoras de Dios y el poder de su gracia, hermano, regeneradora. Su gracia regeneradora, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que por su gracia, hermanos, nosotros, ¿verdad?, fuimos salvos y es la que nos ayuda, ¿verdad?, a que podamos irnos regenerando a través de su palabra. Hermano, la aflicción, hermano, del arrepentimiento de Manasés fue la aflicción que le sobrevino. Hermano, Dios trajo un enemigo extranjero contra el rey de Asiria. Hermano, Dios tuvo que usar los enemigos de Israel para castigarlo, ¿verdad? Y esto me recuerda, ¿verdad? Y meditaba en esto. A veces, ¿verdad? Podemos ver como cristianos, a veces hay personas que a lo mejor hay gente que nos hace daño, ¿verdad? Hay personas que quieren hacerle daño o que le hacen daño. Y a veces nosotros decimos, oh Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué no lo castigas? Hermanos, dice que Dios, a veces Dios puede usar los enemigos de esa persona o personas, ¿verdad?, que no son nada de nosotros,
para castigar o llamarle la atención a esa persona que se está burlando de usted. O sea, a veces nosotros no lo vemos, pero decimos, no, pues aquella persona, mira, le pasó esto, ¿verdad? No es como para que nos alegremos o esto, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, Dios usa diferentes métodos, diferentes personas para llamarle la atención o para castigar a sus hijos, a sus enemigos. Dios es Dios, hermano, y Él sabe lo que hace. Y vemos, hermanos, en este pasaje dice que Dios usó los enemigos, ni amigos, eran enemigos, ¿verdad? Del pueblo. Dios los usó ¿para qué? Para castigarlo. Dice que usó, ¿verdad? A los asirios, ¿verdad? Usó al rey de Asiria. Dice, y este hombre, ¿verdad? El nombre de este rey se llamaba en ese tiempo Asurbanipal. Dice que era sucesor de Esar Adón. Dice que envió a sus generales a Judá y se llevaron a Manasés atado con cadenas a Babilonia. Hermanos, imagínense este rey, como le decía, todos los privilegios que tenía, como él vivía, y que vengan y que se lo lleven. Y aparte de eso lo llevaron, dice, atados, amarrados con cadenas, hermano. Imagínense, con cadenas, y ojalá fueran cadenas pequeñas. Imagínense en ese tiempo el castigo como era terrible. Y si han estudiado un poco de historia, creo que se han dado cuenta qué terrible eran los castigos de aquel tiempo. Dice que se lo llevaron atados con cadenas, hermanos. Y aparte de eso, usted sabe la distancia que existe, ¿verdad? De Judá hasta Babilonia. Se dice que son como 233 millas, ¿verdad? Más o menos, como 233 millas, como 374 kilómetros. Usted se puede imaginar a este hombre, a este rey, que se lo lleven caminando, ¿verdad? Arrastrando con cadenas, ¿verdad? Que llevaba grillos en los pies, caminando, tal vez día y noche, arrastrándolo. Todo lo que él sufrió. ¿Usted cree que él no se acordaba de todo lo que él tenía? Pues claro, hermanos. Pero Dios lo estaba castigando, Dios estaba llamando su atención, Dios lo estaba disciplinando, hermanos. Dios lo estaba disciplinando. Todo lo que este hombre pasó, hermano, todo lo que él pasó, hermanos, y las expresiones que vemos de su arrepentimiento, luego que fue puesto en angustias, dice que oró, como dice en el versículo, dice en el 12, dice más, luego que dice que fue puesto en angustias, dice que oró a Jehová su Dios humillado, oró a Dios, dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Como que ya estaba empezando a recordar, ¿verdad?, quién era Dios, hermanos. Y lo importante de todo, hermanos, que vemos, dice que cuando él oró, dice, en el versículo 13, dice, y habiendo orado, dice, a él, ¿verdad?, o habiendo orado a Dios, dice que fue atendido. Esta palabra atendido, hermanos, significa, dice, que Dios escuchó. Dios escuchó la oración. Dice que Dios escuchó la súplica. Dice que Dios escuchó cuando él estaba pidiendo clemencia. Imagínense dónde estaba el preso, atado, encadenado. Dice que él oró, pidió clemencia, pidió súplica. Pero lo importante, hermanos, es que Dios dice que escuchó. Dice que fue atendido. Hermanos, fue atendido. Hermanos, yo me meditaba en esto y digo, wow, Dios mira y ve todo lo que usted pasa, todo lo que yo paso. Hermano, Él mira todo eso. Él mira cuando sus enemigos o sus adversarios o las personas que tal vez le tienen mala voluntad o no sé, ¿verdad? Dios mira todo eso, hermanos. Pero también Dios mira cuando un pecador viene y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Dios dice que lo escucha, Dios atiende su clemencia. Y también, hermanos, cuando uno como cristiano le falla a Dios, como uno como cristiano comete pecados y viene a Dios, dice que Dios nos escucha, ¿verdad? Y eso es algo tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que si confesamos, ¿verdad?, dice que Él nos oye. Pero tenemos que venir como este hombre, dice, humillado, con un corazón contrito, ¿verdad? Pero si vamos nada más así, como quiera Dios me perdona, okay. Eso no va. Tiene que ser con un corazón humillado. Usted tiene que humillarse. Si Dios quiere realmente que lo perdone, usted tiene que humillarse.
Y si usted se humilla, tenga la certeza de que va a ser atendido por Dios. Dios lo va a escuchar. Dios va a oír su clamor. Dios va a escuchar su súplica, como vemos con este hombre. Pero ¿qué vemos? De que Dios tuvo que castigarlo. Dios tuvo que, como quien dice, usar sus enemigos para que él pudiera, como dice, entrar en razones. Se convenció, hermanos, de que Jehová, dice, es el único Dios y verdadero. Y, hermano, y si hubiese vivido, dice, como un príncipe, tal vez allá en el palacio, ya cuando se lo llevaron los de Babilonia, yo creo que no se hubiese arrepentido. Si se lo hubiesen llevado en un carro y todo, y llegado allá a Babilonia, lo hubiesen atendido como un rey, como estaba en Judá, yo creo que él no se hubiese arrepentido. Él hubiese seguido haciendo lo que él estaba haciendo. O sea, pero Dios, hermanos, trabajó con él de otra manera. Dios trabajó con él de otra manera. Hermanos, y ahora vemos, dice que lo que él hizo, dice, pero el ser, dice, un cautivo, dice, en la cárcel de Babilonia, hermanos, se convenció de su pecado y renunció a la idolatría. Apeló, dice, ahora, dice, a Jehová. Dice que clamó a Dios, dice, clamó a Dios. Como dice en el versículo 13, dice, y habiendo orado a él, dice, fue atendido, pues Dios, dice, oyó su oración y restauró a Jerusalén, dice, y lo restauró a Jerusalén su reino. Entonces, dice, reconoció que Jehová era Dios. Reconoció, hermanos, que Jehová era Dios. Y esta palabra, hermanos, dice que apeló ahora a Jehová, ¿verdad? Se refiere, ¿verdad? Natanael también le explicaba a los hermanos ahí en el estudio el otro día que Jehová, hermanos, tiene una palabra, ¿verdad? Hebrea, ¿verdad? Que significa Adonai, ¿verdad? Que significa mi Señor. Y cuando él reconoció, dice, apeló, dice, a Jehová, dice, apeló a su Señor, ¿verdad? Reconoció quién era su Señor, quién estaba por encima de todas las cosas. Y a veces nosotros nos falta reconocer, hermanos, quién es Dios. Nos falta reconocer de que Dios está sobre todas las cosas, sobre todos los problemas, sobre todo este mundo, sobre todas las cosas. Todo es todo, ¿verdad? Él reconoció quién era Jehová, su Señor. Era quien, como que dice, quien él tenía, pues dice, el mango, el sartén por el mango, como decimos. Dice, reconoció, y luego dice, y lo reconoció, dice, como su Dios. Lo reconoció como su supremo, como su divino, como su único, como el único Dios viviente. Lo reconoció, tú eres el único. Señor, tú eres el único. Él reconoció quién era Dios, hermanos. Él reconoció quién era Dios. ¿Verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Cuando un pecador reconoce quién es Dios, ¿verdad? El que dio a su Hijo para que pudiésemos ser salvos, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y qué bonito ver cómo Dios, ¿verdad? Nos muestra. Hermanos, vemos que dice que él se humilló grandemente en la presencia de Dios, le pidió perdón por su pecado y aparte de eso, hermanos, le rogó que le devolviese su favor. Hermanos, es una muy buena oración y muy apropiada para su caso. Vemos, dice que él oró a Dios y aparte de eso le pidió que le regresara su favor. O sea, el gozo, ¿verdad? O sea, regrésame, ¿verdad? Perdóname. Este hombre se humilló, todo lo que él hizo. Pero como le digo, lo importante es que Dios lo escuchó, hermano. Dios lo escuchó. Dice que después, dice, de esto, dice, edificó, hermanos, dice, el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y dice, amuralló a Ofel y elevó, dice, el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y luego dice, y asimismo, dice, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los hechos fuera de la ciudad. Hermanos, aquí, hermanos, podemos ver todo lo que él hizo después de que se arrepintió, todo después de lo que él pasó. Hermanos, Dios puede y quiere perdonar
los pecados, tus pecados, así como lo hizo con Manasés, ya que al arrepentimiento, hermanos, halló el favor de Dios. Halló el favor de Dios. Y nada más veamos, hermanos, un versículo rapiditamente, ¿verdad? Porque ya como que ya se nos anda acabando el tiempo. ¿Verdad? Vayamos a Isaías 1:18. Isaías 1:18, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y si lo quiere subrayar, estaría muy bien. Dice la palabra de Dios. Y este es un versículo que el Nehemías lo dice, ¿verdad? Ya se lo sabe Nehemías de memoria y yo creo que todos nos lo deberíamos de aprender. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, Dios le está llamando a que venga y se ponga al día con Él. Si usted, hermanos, si usted y yo no estamos a cuenta con Dios, hermanos, Dios nos va a llamar la atención de una o de otra manera. Si usted no está a cuenta con Dios, venga y póngase a cuenta con Él. Arrepiéntase. Cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Dios, hermanos, Dios lo va a atender, Dios lo va a escuchar. Pero ahora, hermanos, veamos los frutos. Hermanos, cuando este hombre se arrepintió y todo, hubo frutos de arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente y todo, hermanos, tiene que haber también frutos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos de arrepentimiento que Manasés mostró cuando regresó a su patria, porque dice que Dios le regresó todo, le devolvió su favor y volvió, ¿verdad?, a su pueblo. Dios lo regresó, como dice la palabra de Dios en el 16, ¿verdad? El 15-16 dice, y en el 16 dice, reparó, dice, luego el altar de Jehová, dice, y sacrificó, dice, sobre él, dice, sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó, dice, a Judá que sirvieren a Jehová, Dios de Israel. Hermanos, ya luego él de que regresó, ¿verdad?, quitó todo lo que no le servía, quitó todo lo que estorbaba, y dice que adoró a Dios, hermanos. Tuvo frutos de arrepentimiento, tuvo frutos, ¿verdad? Cuando él regresó, dice que quitó todo, ¿verdad? Dice que quitó los ídolos. Y yo le puse, ¿verdad?, ¿cuáles son esos ídolos que todavía que como a cristianos nos estorban a nosotros? O sea, ¿cuáles son esos ídolos que nos impide estar en la casa de Dios cuando las puertas se abren? ¿Cuáles son esos ídolos o ídolo que nos impide estar aquí en el estudio a las 10 de la mañana? ¿Cuáles son esos ídolos que nos estorban en nuestras vidas para poder servirle a Dios como deberíamos de servirle? Meditaba en eso. ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Qué ídolos tiene que realmente le impide estar aquí cuando debe de estar? ¿Verdad? ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos ídolos de nosotros? Hermanos, él tenía ídolos y ¿qué hizo? Él quitó lo que estorbaba, se mostró esos frutos dignos de arrepentimiento y los quitó cuando regresó. Todo esto, todos esos santitos que tenía, todos esos brujos, todas esas personas que le servían antes, dice que las quitó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta quién era su Señor, quién era su Dios. Él se dio cuenta quién era. Dice que quitó todas sus imágenes y en particular dice el ídolo que con tanta solemnidad dice que había puesto en la casa de Jehová. Recordemos que él dice que te había puesto un ídolo en la casa, en el templo, hermanos. En ese templo donde Dios dijo que él iba a estar ahí siempre y cuando, ¿verdad?, cumplieran con lo que él decía. Dice que ahí también tenía su ídolo. Tremendo, hermanos. Él dice que también lo quitó. También quitó ese ídolo y se dice que era la diosa de Acera, ¿verdad? La diosa de Acera que tenía ahí metida. Dice que también dice que reparó el altar de Jehová, dice, y que ofreció sacrificios y ofrendas de paz para el Señor, para implorar, dice, el favor de Dios. Y dice que también, dice, hizo sacrificios de alabanzas para darle gracias a Dios por su liberación. Todo lo que este hombre hizo, hermano. Y aparte, hermanos, se dice, ya para terminar, ¿verdad?, que su prosperidad anterior, dice, cuando él se volvió, dice, a Dios en cumplimiento de su deber. Dios le regresó, hermanos, todo. Dios se lo dio para atrás, hermanos. Que Dios, ¿verdad?, tan misericordioso. Aparte de que Dios lo perdonó, como les digo, aparte de que Dios nos da vida eterna, Dios nos ha dado
muchas más cosas, hermanos, ¿verdad? Muchas más cosas, ¿verdad? Una parte de la vida eterna, como dice, tenemos una casa en el cielo, tenemos tantas cosas, como dice, ¿verdad? Qué tremendo es Dios. Cuando Él se arrepintió y regresó, ¿verdad? Dios le dio otra vez todo, ¿verdad? Le dio Dios el favor, dice. Dios, dice, volvió a Él el cumplimiento de su misericordia. Y se dice, hermanos, este historiador Josefo, ¿verdad? En el comienzo, ¿verdad? Del primer siglo, ¿verdad? Se dice que durante, dice, todo el resto de su vida de este rey, dice que permaneció, dice, tan cambiado. O sea, el arrepentimiento de él fue verdadero. Dice que permaneció tan cambiado, dice, de su interior, ¿verdad? Y dice que permaneció tan cambiado de todo, de su camino anterior, de todo lo malo que él hacía, dice, que se le consideraba, dice, como un hombre muy dichoso. O sea, dice que se le miraba, ¿no? Pues que él realmente mostró los frutos dignos de arrepentimiento. O sea, hermanos, yo creo que todo cristiano debería de ser así, ¿verdad? Cuando debemos de demostrar, ¿verdad? Esos frutos, porque pues si no, pues algo anda mal. Y también dice que es mejor, hermanos, y más, dice que cuando él murió, dice que lo enterraron en el jardín de su casa, ya para terminar, ¿verdad? Dice que es mejor y más honorable para un pecador, hermanos, el morir arrepentido y ser sepultado en un huerto, que morir impenitente y sepultado en una catedral. Para lo que quiero decir es aquí, hermanos, como cristianos, hermanos, cuando usted muera, tal vez lo van a enterrar, pues a lo mejor en algún cementerio por ahí, ¿verdad? Como allá en mi pueblo, ¿verdad? Pues cementerios, como podemos decir pobremente, ¿verdad? Ya ni saben que hay cementerio, ¿verdad? A que mueras, como quien dice, como los famosos, ¿verdad? Ustedes saben, hay famosos que mueren y los tienen 2, 3 semanas, ¿verdad? Le dan vuelta en todo el país. Y aparte de eso, van y los sepultan en los mejores panteones, con fiestas y todas esas cosas. Pero su alma, desgraciadamente, está perdida. A veces es como cristianos, hermanos, cuando, ¿verdad? No le van a, no, a lo mejor nadie le va a decir, ay, hermano, hermano, mira, esto va, buen cristiano, bueno otro, hermanos. No se preocupe por eso, hermanos. Dios lo va a recompensar, ¿verdad? A que usted, ¿verdad? Diga, no, pues, bien famoso y todo, y le den, ¿verdad? La vuelta a todo el país, ¿verdad? 2, 3 semanas y su alma esté perdida. No sirve de nada, hermanos. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario para dejarlo aquí, porque se acabó el tiempo. Si no, le seguimos. ¿Verdad? Bueno, hermanos, esperando, ¿verdad?, que nos haya ayudado. Y la siguiente semana empezaremos otro estudio, ¿verdad? Nada más quería terminar porque pues imagínense, 6 meses esperando para terminarlo. ¿Verdad? Bueno, vamos a ir a Dios en oración. Oremos. Señor Dios, gracias te doy, Padre amado, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, sabiendo, Dios, de que tú castigas, Señor. Pero antes de hacerlo, tú nos llamas la atención, nos adviertes, nos dices, nos exhortas. Y de lo contrario, si no lo hacemos, Señor, pues entonces viene el castigo. Padre amado, pero también dice, ¿verdad? Y vemos en tu palabra de que si venimos arrepentidos realmente, Señor, dice que tú nos escuchas, tú nos atiendes y oyes nuestro clamor, Señor. Te damos gracias, Señor, por Cristo, Señor, que murió por nosotros y que gracias a Él nosotros, Señor, tenemos ese abogado, ese intercesor, Señor, para que nos ayude, Señor, cuando fallemos, Padre amado. Te pido pues que bendigas el servicio a continuación y te damos gracias, Padre amado, por cada persona aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.